Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la lectura continua de la Palabra de Dios. Me alegra mucho tenerlos a todos ustedes aquí un día más que Dios nos regala. Hoy vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, desde el versículo 1 y siguiente. Invoquemos todos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Gloria a ti, Señor. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Querían ponerlo en apuros y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús respondió: al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, con este cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes pues conocen e interpretan el aspecto del cielo y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. Generación mala y adúltera. Ustedes piden una señal, pero señal no tendrán sino la de Jonás. Jesús pues los dejó y se marchó. Los discípulos al pasar a la otra orilla se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué se preocupan, hombres de poca fe? ¿Por qué no tienen pan? Es que aún no comprenden. ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres? ¿Y cuántos canastos recogieron? Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres. ¿Y cuántos cestos llenaron con lo que sobró? Yo no me refería al pan cuando les dije: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo pueden ser que no me hayan comprendido? Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, les preguntó: según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré la llave del reino de los cielos.
Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por mi causa la hallará. ¿De qué le sirve ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo, algunos de los que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto a la vista de ellos. Su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vinieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que de la nube dijo: este es mi Hijo el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús: bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas, pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó, y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús, se arrodilló ante él, le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús le respondió: qué generación tan incrédula y malvada. ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganlo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe.
En verdad les digo que si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro, quítate de ahí y ponte allá. Y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con oración y el ayuno. Un día estando Jesús en Galilea con los apóstoles, le dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Al volver a Cafarnaún se acercó Pedro. Los que cobraban el impuesto para el templo le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Pedro respondió, claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraban se anticipó Jesús y les dijo, dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó, los que no son de la familia. Y Jesús le dijo, entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve a la playa, echa el anzuelo. El primer pez que pesques, ábrele la boca. Hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por ti y por mí. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró, en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Al que haga caer a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor sería que le amarraran al cuello una piedra de moler y que lo hundieran en la profundidad del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, pero ay del que causa escándalo. Si tu mano o tu pie te están haciendo caer, córtatelo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar en la vida sin una mano o sin un pie, que ser echado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te está haciendo caer, arráncalo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar tuerto en la vida que ser arrojado con los dos ojos al fuego del infierno. Cuídense de no despreciar a ninguno de estos pequeños, pues yo les digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del cielo. ¿Qué pasará, según ustedes, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en los cerros para buscar la extraviada? Y si logra encontrarla, yo les digo que éste le dará más alegría yo les digo que ésta le dará más alegría que las 99 que no se extraviaron. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo, allá no quiere que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo a una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escuchar, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como pagano o a un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. Asimismo, les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa a mi Padre Celestial, se lo concederá.
pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mis hermanos? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo estrangulaba, gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea y llegó a la frontera de Judea por la orilla del Jordán. También allí la gente vino a él y lo sanó. Se le acercaron unos fariseos y le pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que firme un certificado en el caso en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo terco que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús le contestó: no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusieran las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los recibían muy mal. Jesús les dijo: dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos le pertenece a los que son como ellos. Jesús les impuso las manos y lo continuó su camino. Un hombre joven se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno.
pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, honra al padre y a la madre y ama al prójimo como a uno mismo. El joven le dijo, todo lo he guardado, ¿qué me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste, porque era un gran terrateniente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícil en el reino de los cielos. Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos al escucharlo se quedaron asombrados y dijeron, entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó, a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirán 100 veces más y tendrán por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña. Salió de nuevo hacia las 9 de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados, les dijo, vayan ustedes también a mi viña, les pagaré lo que sea justo. Y fueron a trabajar. Salió otra vez al mediodía y luego a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Ya era la última hora del día, la 11ª, cuando salió otra vez y vio a los que estaban allí parados. Les preguntó, ¿por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? Contestaron ellos, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viña. Al anochecer dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron los que habían ido a trabajar a última hora y cada uno recibió un denario, una moneda de plata. Cuando llegó el turno de los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. Decían, estos últimos apenas trabajaron 1 hora y los consideras igual a nosotros que hemos aguantado el día entero y soportado lo más pesado del calor. El dueño contestó a uno de ellos, amigo, yo no te he sido injusto contigo. ¿No acordamos en un denario al día? Toma lo que te corresponde y márchate. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho de llevar mis cosas de la manera que quiero? ¿Y será porque soy generoso y tú envidioso? Así sucederán, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino, ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley
que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella contestó, aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos, no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron, podemos. Jesús replicó, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quien el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad, pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Al salir de Jericó le iba siguiendo una gran multitud de gente. En algún momento 2 ciegos estaban sentados a la orilla del camino y al enterarse de que pasaba Jesús comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente les decía que se callaran, pero ellos gritaban aún más fuerte, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó, ¿qué quiere que hagan por ustedes? Ellos respondieron, Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús sintió compasión, le tocó los ojos y al momento recobraron la vista. Estaba ya cerca de Jerusalén cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 discípulos con esta misión. Vayan al pueblecito que está al frente, y allí encontrarán una burra atada con un burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle, el Señor lo necesita y lo devolverá cuanto antes. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti con toda sencillez montado en una burra, un animal de carga. Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús le había mandado y trajeron a la burra con su cría. Le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. Había muchísima gente y extendían sus mantos en el camino o bien cortaban ramas de árboles con las que cubrían el suelo, y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que lo seguían, empezaron a gritar, Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, Hosana en lo más alto del cielo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaban, ¿quién es ese? Y las muchedumbres respondían, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de paloma. Les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. También en el templo se le acercaron algunos ciegos y cojos y Jesús los sanó. Los discípulos, los sacerdotes principales y los maestros de la ley vieron las cosas tan asombrosas que Jesús acababa de hacer y a los niños que aclamaban en el templo, Hosana al Hijo de David, estaban furiosos y les dijo, ¿oyes lo que dicen esos?
Le respondió Jesús, por supuesto, ¿no han leído por casualidad en la Escritura que dice, tú mismo has puesto tu alabanza en la boca de los niños y de los que aún maman? Enseguida Jesús les dejó y salió de la ciudad en dirección de Betania, donde pasó la noche. Al regresar a la ciudad muy de mañana, Jesús sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero no encontró más que hojas. Entonces dijo a la higuera, nunca jamás volverás a dar frutos. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos se maravillaron. ¿Cómo puede secarse la higuera tan rápido? Jesús les declaró, en verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más de lo que secar una higuera. Ustedes dirán a ese cerro, quítate de allí y échate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan en la oración, con tal de que crean, lo recibirán. Jesús había entrado en el templo y estaba enseñando cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle, ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Jesús le contestó, yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Hábleme del bautismo que daba Juan. Es un asunto ese asunto de dónde venía, de Dios o de los hombres. Ellos reflexionaron. Si decimos que este asunto venía de Dios, él nos replicará, pues, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que era cosa de los hombres, cuidado con el pueblo, pues todos consideran a Juan como un profeta. Entonces contestaron a Jesús, no lo sabemos. Jesús les replicó, pues yo tampoco le diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús agregó, pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos, se acercó el primero para decirle, hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y lo mandó lo mismo. Este respondió, ya voy, señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús les dijo, en verdad se lo digo, en el camino del reino de los cielos los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no lo creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos de pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para que vigilara. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus servidores que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a unos, mataron a otros y a otros lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron afuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores, que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes,
Se les quitará el reino de los cielos y se le entregará un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo que lo consideraban como un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 21. Mañana continuamos, si Dios quiere, y María Santísima. El Evangelio de San Mateo tiene 28 capítulos. 28 capítulos. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.